¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de la entrevista en puranoticia.cl. Hoy día tengo estos invitados que me gustan a mí porque uno puede conversar una eternidad con ellos, recorrer su vida. Un histórico de la política nacional, Germán Correa, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, muy buenas tardes, gracias. Germán Correa, alias el Chino, le dicen el Chino, usted siempre le han dicho el Chino. El Chino desde chiquitito, sí. ¿No tiene nada que ver con el Chino de Carol Cariola? No tiene que ver con el Chino. Y esto, fíjate que viene mi papá me decía, en broma por supuesto, que yo no era hijo de él, sino que el peluquero de Ovalle, que era japonés. Y yo me enfurecía, obviamente, desde el chico que viene. Bueno, usted oriundo efectivamente de Ovalle, ¿cierto? Sociólogo, académico, político chileno, ex militante del Partido Socialista, ahí vamos a entrar en detalle, ¿cierto? Sí. Ejerció como presidente entre el año 92 y 94 del Partido Socialista, se desempeñó como ministro de Estado de los gobiernos de los presidentes Patricio Elwin y Eduardo Frei. Estudió en la Escuela Pública número 1 de Ovalle y en el Liceo de Hombres de esa misma ciudad, y hoy día hace clase en Stanford. ¿Todavía hace clase ahí, cierto? Soy hace 21 años que soy profesor de Stanford, sí, de California, sí. ¿Cómo es recorrer esta vida hoy día y llegar a los 85 años y decir, quiero seguir aportando con lo que sé, quiero ser senador de la región de Valparaíso? ¿Por qué? ¿Por qué? Buena pregunta. Mira, yo estaba muy tranquilo haciendo mis clases, hago clases en 3 universidades, en la USACH, aparte de Stanford, en la USACH, y en la Católica de Valparaíso. Sí. Soy profesor del magíster, de un magíster, ¿cierto? De dirección pública, sí. Desde el 2015 que hago clases ahí. Acabo de terminar mis clases este semestre. Y estaba en esa actividad y de pronto, yo siempre interesado en la cosa pública y todo eso, ¿no? Y empiezo a ver estas noticias con respecto al desarrollo portuario en Perú, muy agresivo, el puerto de Chancay, la conexión ferroviaria con el interior de América del Sur y todo eso, y escribí una columna en el Mercurio de Valparaíso, que fue muy destacada, ¿no? De hecho, hoy día lo estábamos conversando con el director del Mercurio, fue muy destacada porque apuntaba, digamos, a los problemas geoestratégicos que se le plantean al país con ese desarrollo tan fuerte de Perú. Y me empezó a llamar gente de acá, la Asociación de Industriales de Valparaíso, después de una reunión con el gobernador, me empezaron a llamar a raíz de los planteamientos que yo hice ahí. Y me pedían que ver cómo yo podía colaborar. Yo le dije, mire, es como difícil, yo soy profesor, no tengo una plataforma política desde donde actuar, ¿no? Y si yo fuera senador sería distinto, pero no sé de dónde, ¿no? Esa fue la conversación. Y de pronto surge esta posibilidad, que me llama Jaime Mulet del Frente Regionalista Verde, para decirme, mira Germán, nosotros estamos levantando una lista parlamentaria, la negociación se quebró, la oficialista, y... bueno, no sabemos si se quebró o la quebró Mulet. Yo creo que no la quebró Mulet. Me consta porque yo incluso escribí una columna antes. Esta fue una ley hecha para los partidos grandes, para faenarse a los partidos chicos, digámoslo así en chileno. Esa es la verdad, ¿no? Despejar terreno. Y yo lo dije así. ¿Por qué es así? ¿No? Los partidos grandes querían deshacerse de los chicos. O sea, en ese partido grande está el Frente Amplio, el Partido Socialista. Partido Socialista, los partidos grandes, ¿no? Lo que va quedando de partidos grandes. Uno dice el Partido Radical también es grande, pero es chiquito. No, pero fundamentalmente Frente Amplio y Partido Socialista, diría yo. Hay una alianza desde ese punto de vista, ¿no? Despejar el terreno y que sean, volver a partidos grandes en la escena política nacional. Y yo creo que eso sucedió en la negociación. Y bueno, a los partidos chicos, en este caso al Frente Regionalista Verde, no le quedó otra que romper, porque además necesitan juntar los votos suficientes para seguir existiendo legalmente. Exactamente, tienen un porcentaje bastante amplio. Entonces me llaman para esta candidatura y Jaime me dice, mira, tu nombre ha surgido en muchas partes de la región, ahora que hemos estado preguntando. Entonces te llamo para preguntarte. Entonces fue muy rápida la decisión, yo reflexioné, pensé y dije, bueno, es una posibilidad, una alternativa que yo pueda llegar al Senado y desde ahí tener una plataforma política desde donde hacer lo que ya he hecho en la región, ¿no? De convocar a todas las fuerzas sociales, políticas, para poner una gran propuesta de desarrollo para la región y pelearla con el gobierno nacional. Esa es mi idea. Bueno, usted ha tenido mucha relación con la región, fue presidente de la empresa portuaria de Valparaíso, la EPB. Nosotros hemos sido sumamente críticos con la empresa portuaria de Valparaíso, la denominamos nosotros la empresa de los pitutos políticos, ¿cierto? Tiene hoy día... prácticamente todos sus cargos pasan ahí. De hecho, no podemos dejar que el encargado económico de la campaña Ñal Jara es justamente el expresidente de la empresa portuaria de Valparaíso. Y lamentablemente la EPB parece estar hoy día más preocupada de hacer seminarios, ¿cierto? Estudio y más estudio, no el desarrollo del puerto. También usted estuvo en la Universidad de Valparaíso, ¿cierto? En la región de Valparaíso. Pero también fue, y quiero llevarle aparte de la historia, usted fue y trabajó, ¿cierto?, durante el gobierno de Salvador Allende, trabajó en la presidencia de la República. ¿Cómo fue ese trabajo con el presidente Allende? ¿Qué hacía usted ahí? No fue exactamente con el presidente, aunque tuvimos iniciativas con él. Usted era jefe del Departamento de Planificación de la Consejería Nacional de Desarrollo Social. Así es, que estaba adscrita a la presidencia de la República, ¿no? ¿Pero está ahí mismo en La Moneda? No en La Moneda. Nosotros teníamos oficina en Bandera 54.
donde está hoy día el gobierno regional metropolitano. Perfecto. Ahí estábamos nosotros en esas oficinas. Y de hecho ahí estuvimos para el golpe de Estado que fuimos convocados ahí. Así que yo recién venía volviendo de mi doctorado en California, en diciembre del 70, y empezando a conversar con gente me ofrecieron ir a esa institución, que era la institución que trabajaba con todas las organizaciones sociales de la época. Ley de juntas de vecinos, clubes deportivos, etcétera. Y fui convocado a trabajar allí y fue un trabajo fantástico porque yo me llevé recorriendo el país muchas veces esos 3 años, organizando a la gente, educando a la gente para fortalecer sus organizaciones. Y ese fue mi trabajo durante la Unidad Popular. Entonces, y esa institución estaba adscrita a la presidencia, pero administrativamente, como suelen suceder las cosas en Chile, estaba colgada de Coravit, del Ministerio de la Vivienda. Perfectamente. ¿No? Sí. ¿Por qué? Porque la izquierda no le había dado los votos a Frei para crear la institución legalmente, ¿no? Entonces, usaron este subterfugio legal, pero eso existía, obviamente, como parte de las oficinas de la presidencia. Ahora, cuando usted trabaja con el presidente Allende, porque ahí es donde viene la historia, yo leía un reportaje en National Geographic, cómo mira el National Geographic desde afuera, la mirada internacional hacia Chile, y cómo se refería a Salvador Allende. Lo nombraba como que era el último presidente que fue capaz de unir en Chile a los comunistas con los socialistas. Ajá. ¿Será hoy día Jara la segunda? ¿Usted cree que Jara va a lograr unir a los comunistas con los socialistas? Pero es que, mire, no se trata tanto de unir, si lo que uno hace en política es llegar a acuerdos, ¿no? Llegar a acuerdos programáticos. Uno se pone de acuerdo porque son partidos distintos que tienen programas y perspectivas distintas, aunque eso hoy día no es tan claro porque la ideología se ha difuminado mucho en todos los partidos, particularmente la izquierda. Entonces, se trata básicamente, como lo hicimos con la concertación. Yo me precio de haber sido uno de los fundadores de la concertación. Me tocó negociar la concertación entre el Partido Socialista de Almeida y Elwin, como presidente de la ADC, ¿no? En enero, febrero del 84. Y me tocó esa negociación con ellos y crear la concertación. Y fuimos ambos los que llegamos al acuerdo después para hacer las respectivas coaliciones. Yo era presidente del Movimiento Democrático Popular y él, y Alianza Democrática. Entonces juntamos a las dos partes de la oposición. Entonces, en esa acuerdo, fue un acuerdo por un objetivo político que nos unía. Entonces, diferencias político-ideológicas teníamos, pero tuvimos la capacidad de ponernos de acuerdo en un objetivo común. ¿Y tenía esa capacidad negociadora Allende? Sí, sin duda. Y Elwin también. Eran de los políticos antiguos, de la gran época de la política chilena, por decir, grandes dirigentes políticos. ¿Quién fue el último político antiguo de esta concertación? ¿Fue Bachelet o fue Ricardo Lagos? Yo creo que fue Elwin. El último. Sí, yo creo. No el primero, mire. Yo creo que sí, porque Elwin, yo diría que fue lo que dicen los gringos, ¿no es cierto? La persona adecuada para el momento adecuado, en el momento adecuado. Yo creo que no pudo haber habido... ¿No era Gabriel Valdés? Porque muchos se quedaron con esa sensación. No, para nada. Y nosotros tuvimos serias diferencias con Gabriel Valdés. Muy malas relaciones siempre, desde el MDP y desde el Partido Socialista de Almeida. ¿Sabes por qué? Porque Elwin supo juntar sectores que estábamos muy aparte. Y partimos a las patadas, te voy a decir, porque con Elwin, mis primeras reuniones con él fueron enrostrándole el papel que había tenido durante el gobierno de Allende, facilitando las condiciones para el golpe. ¿Usted vio la película No? ¿La miniserie No? La vi, pues, ¿Es verdad que uno de los protagonistas se basa en usted o no? ¿En esa película? No creo. ¿No? Mira, yo vi esa película, me había negado a verla. Pero no se sintió identificado con nadie, ni siquiera con la persona que manejaba la franja. No, esa, porque fíjate que yo cuando me preguntaron de esa película, que fui a Estados Unidos, fui a un debate, qué sé yo, y todo el mundo sabía la película, ¿no? Yo le dije, mire, les voy a partir diciendo mi opinión sobre esa película, es el letrerito que sale en las películas de Hollywood, sí. ¿no? Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Ya. Entonces, eso es el no, ¿no es cierto? Sí, es una sola coincidencia. Usted habla con bastante orgullo de Patricio Elwin, habla bastante orgullo de la concertación que fue integrada también por el Partido Socialista, pero sin embargo usted hace 5 años, en enero del 2020, decide dejar el Partido Socialista. 2019, sí. ¿Por qué se va del Partido Socialista? ¿Por qué renuncia? Mire, yo creo que esto es motivo de análisis de los cientistas políticos y todo lo demás, ¿no? Todo lo que ese periodo de la concertación, y siempre se mira como en bloque la concertación, y la concertación fue varias concertaciones en el tiempo, fue cambiando en el tiempo. La concertación que yo trabajé con Elwin no fue cambiando en el tiempo y después incluso se transforma en nueva mayoría, que fue otra cosa distinta a la concertación. Y en ese proceso de cambio... Ahí en la nueva mayoría entra el Partido Comunista. El Partido Comunista, ¿no? Es lo único que cambia, es la vieja concertación y entra el Partido Comunista, punto. Entonces, bueno, y ahí muere también. Y yo diría que termina por morir, porque la concertación se vino desgastando con el tiempo, desgastando programáticamente, desgastándose éticamente, porque empezaron los fenómenos de corrupción también.
a darse cada vez más extensa. Comienza la disociación de los partidos acuérdate, de los díscolos. Exacto. ¿No? Gente que ya no tiene la adhesión, ¿no?, con los acuerdos programáticos y comienza a luchar mucho más por sus proyectos personales. Es decir, todo este proceso que ha degradado la política chilena se dio al interior de la concertación. Y por lo tanto la concertación se fue degradando también como... Y también se dio eso adentro del Partido Socialista. También, usted dice, sí, la actual dirigencia es autoritaria y amenazante. Sí, por eso yo me postulé el 2017 de nuevo, fue mi última aventura en el PS. Me fueron a buscar muchos compañeros a mi casa para decirme, yo llevaba como 10 años fuera de la política, y me dicen, Germán, tú tienes que hacer algo, tú tienes un pasado en el partido, ayuda a cambiar las cosas, porque la conducción política era desastrosa. Y yo me metí de nuevo, fui candidato al Comité Central, gané, pese a que llevaba más de 10 años fuera del partido, gané el Comité Central y fue una experiencia penosísima. Sufrí esa experiencia porque ya no era el Partido Socialista que yo conocía, no había convicciones con las causas del partido, se había degradado internamente en los métodos de conducción, dictatoriales, autoritarios, manipuladores, ¿no? Y a mí me hacían callar en las reuniones del Comité Central. Yo tengo una cierta trayectoria, y yo no digo que me tengan que rendir pleitesía, pero le doy por respeto. Por respeto, ¿cierto? Pero fui irrespetado, se me hacía callar en las discusiones. Entonces yo ya, ese partido ya me era ajeno. Me era ajeno porque había renunciado a sus convicciones históricas, ya no era el partido de Allende, en el que yo había militado 56 años, y además en el estallido social tuvo una pésima posición el Partido Socialista, porque no quiso comprender las raíces profundas de la crisis social y política que estaba viviendo Chile y sigue viviendo. ¿Qué tanto daño le hace el Frente Amplio a la izquierda chilena? Porque cuando lo veo que parece, todo camina a decir que el gran culpable de este cambio de las convicciones del Partido Socialista y de la misma izquierda vienen por el Frente Amplio. ¿Le hace un daño el Frente Amplio? No, no viene por el Frente Amplio. Yo creo que el Frente Amplio, por el contrario, es un resultado de esa crisis. No, si la concertación, y particularmente el Partido Socialista dentro de la concertación, hubiera mantenido sus convicciones, hubiera mantenido su solidez ética y todo eso, no habría habido espacio político al Frente Amplio. No habría habido espacio político al Frente Amplio. De tal manera que el Frente Amplio de alguna manera es producto de la crisis del Partido Socialista y de la izquierda concertacionista. Porque deja ese espacio y por eso nace. Obvio. Y en política pasa así, cuando un órgano, como el cuerpo humano, cuando un órgano deja de funcionar, hay otro que reemplaza su función. En política pasa lo mismo. Entonces, cuando la izquierda concertacionista pierde sentido como izquierda, surge la alternativa, Frente Amplio, que además eran hijos de la concertación, todos ellos vienen de familias concertacionistas. Entonces, ahí se produce este cambio y este reemplazo, pero que tampoco da cuenta de la crisis de esa izquierda. Usted que vivió bastante bien en primera línea, ¿cierto? El 70-73, el conocimiento de ese país, cómo se nos quiebra Chile el año 73, ¿cierto? Independiente de los colores políticos que uno pueda tener, nadie quiere revivir un nuevo 73, ¿cierto? Y hoy día vemos que lamentablemente tenemos una polarización nuevamente en la política. Tenemos un extremo con José Antonio Kast y otro extremo con Janet Jara. ¿Por qué volvemos a este ciclo de los extremos en Chile? Usted que ha conocido, que ha recorrido tanto tiempo en la política nacional. Mire, porque está este dicho, ¿no es cierto?, que dice que el ser humano es el único que es capaz de tropezar 2 veces con la misma piedra. Partiendo por ahí. Otros seres del mundo animal, del cual somos parte, no nos olvidemos, ¿no?, aprenden de los errores que cometen, ¿no es cierto? Entonces nosotros creo que tenemos esa cortedad de vista histórica, ¿no? Y no percibimos, nos damos cuenta de los grandes procesos de transformación que ha tenido el mundo y la sociedad. Yo soy un apasionado de los cambios tecnológicos y científicos, desde niño. Y los sigo con mucha atención porque esos cambios van dando cuenta de los cambios sociales profundos que va viviendo la humanidad. Y uno tiene que aprender de ellos. Entonces, yo hoy día estoy apasionado por lo que está pasando con la inteligencia artificial y todo eso, porque creo que junto con representar riesgos, ¿no?, representa oportunidades fantásticas para resolver de mejor manera los problemas de la humanidad y nuestros problemas nacionales. ¿Y no es un riesgo que el Partido Comunista pueda presidir Chile? ¿Usted va a votar por Jara? Sí, voy a votar por Jara, el Frente Regionalista. ¿Pero por convicción o por compromiso? Por convicción. A ver, ¿y por quién más podría yo votar? ¿Por Kast? ¿Y por qué no Matei? ¿Por Matei? ¿Por qué no Marco Enrique? No, porque Marco Enrique no tiene ninguna posibilidad. Es más cercano a también un socialista que también participó en el Partido Socialista. Podría ser más cercano, sí, fue militante, podría votar por él, pero yo creo que él no tiene chance y además no tiene propuestas de verdad. Él se creó anclado en las primeras propuestas de su primera candidatura. Y ese Chile ya no es. El Chile que Marcos Minami representó en un momento ya no es. Entonces, esto pasa, mire, cuando los dirigentes políticos pierden toque con la realidad y los cambios sociales. A mí me ayuda un poco el hecho de ser sociólogo. Yo soy un observador de la sociedad y los cambios sociales. Y eso me dice a mí que no puedo seguir con los mismos mensajes, los mismos planteamientos de hace 10, 15 años atrás, porque el mundo ha cambiado y sigue cambiando rápidamente. Marco Enrique se quedó desfasado, ya se quedó atrás y por lo tanto no representa nuevas opciones. Ahora,
Yo creo que el país tiene un problema de liderazgo, en general, de todos los colores. Yo creo que el país está en una situación tal que requiere liderazgos mucho más fuertes, más contundentes, más valientes inclusive para enfrentar los problemas sociales profundos que tenemos y económicos, y con mucho más capacidad de estructurar acuerdos, estructurar, ¿no es cierto?, posibilidades de desarrollo real para el país. Estamos estancados y eso nos está produciendo un profundo daño. Ahora, pero cuando vemos, por ejemplo, que Yanel Jara no tiene un programa claro de gobierno, cuando vemos que efectivamente parece más una candidata de un conglomerado más porque estaba unido bastante, o sea, la democracia cristiana con el Frente Amplio no podemos decir que son los más amigos, hay una unión distinta. Sí. Tenemos candidatos que van a diputados por esta misma región que ni siquiera han dicho si apoyan o no apoyan a Jara. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿No será una candidata a lo mejor que la pusieron ahí por cumplir? Mira, es que lo que está pasando yo creo que es parte del reflejo de lo que todavía se mantiene y hasta que no lo resolvamos a seguir estar presente, que es de la profunda crisis social, política, institucional, ética inclusive que estamos viviendo como sociedad. Y que el estallido social no hizo solo sino poner arriba, en la mesa. Y esa crisis no la hemos resuelto. El mundo político, todo ello, y yo por algo yo me salí y soy independiente de esa época, se hizo leso con eso. No quiso dar cuenta y toda la élite política de todos los colores han decidido ignorar, han decidido ponerle un mantel encima y que no se vea la crisis. Porque eso desafía a la élite política. Yo creo que hemos tenido un fracaso de la élite política en su conjunto en Chile. Y la gente te lo dice todos los días. Cuando usted habla de élite política, habla de la élite de la derecha y la élite de la izquierda. Toda. Y los veo reflejados en los debates hoy día que uno ve en política. ¿Y la política en Chile se maneja por la élite? Obviamente. ¿Qué crees son los hombres de la élite de la izquierda? Todo lo que uno ve en la tele, en la radio, en todos lados. Pero la élite de la izquierda, ¿quién está detrás de la élite de la izquierda? Eso, todos esos, los dirigentes que usted ve, los dirigentes que hoy día se mueven. Los Carmona, los Lagos Verdes. Todos buena gente que tiene convicciones, gente que tiene trayectoria. Pero mira, lo peor que le puede pasar a uno en política es desubicarse históricamente. No darse cuenta de que estamos viviendo una sociedad diferente, mundial y nacional, y no ponerse al día con esos cambios, ¿no? Y cambiar sus perspectivas, cambiar sus planteamientos y seguir con la misma vieja política, que ya no interpreta a la gente. Estamos con Germán Correa, ¿cierto? Es ministro, es un hombre histórico, y creo entremos al tema local, al tema regional. Germán, yo soy un apasionado del tema portuario y también del tema de los trenes. Me encantan los trenes, bueno. Me encanta el desarrollo. Y pasemos por tu experiencia con la empresa portuaria. Tú hablaste que te llamaba mucho la atención y todos mirábamos con cierta desesperación cómo Chancay y Perú pasaba adelante, ¿cierto? Sí. ¿Por qué nos ha costado tanto en el puerto de Valparaíso? ¿Por qué nos ha costado tanto en la región de Valparaíso? Tú que fuiste presidente de la EPB, ¿por qué nos cuesta acá en Valparaíso? Mira, yo diría que nos cuesta porque tenemos la mala costumbre de no... Primero, el centralismo enfermizo que vive el país, ¿no? Segundo, porque tenemos la mala costumbre de no mirar los problemas desde la perspectiva que hay que mirarlo para poder diseñar soluciones que sean eficaces y que den cuenta de esos problemas. Y yo creo que lo que ha pasado con nuestro desarrollo portuario es que no se recogen cosas que nosotros planteamos en su momento. Y digo nosotros porque el 2016-17 yo presidí una comisión del gobierno regional que me solicitó el intendente del Doney, donde tratamos los problemas de movilidad de lo que llamamos un subsistema de ciudades que se da en torno a la conurbación Valparaíso-Viña, que incluye todas las ciudades del entorno, desde Casablanca, Puchuncaví, Quintero, todas las ciudades intermedias, todo ese gran complejo de ciudades. Tuvimos una comisión de 20 personas de las universidades regionales, del sector privado, la Cámara Chilena de la Construcción, la Asociación de Industriales de Valparaíso, la Cámara de Turismo, ONGs. Tuvimos una tremenda convocatoria. Hicimos pasar por esa comisión. La Católica de Valparaíso me dio todo el apoyo material, las salas de reuniones, todo lo hicimos en la Católica de Valparaíso, donde yo era profesor, e hicimos un trabajo fantástico y elaboramos una propuesta de movilidad de 3.500 millones de dólares de inversión concreta. ¿Y en qué consistía esa propuesta? Bueno, es una propuesta concreta de movilidad, como le llamamos, de bienes y personas, mercaderías, cargas y personas, e incluía una plataforma ferroviaria entre Santiago, donde se mueve el 80% de la carga, con Valparaíso y San Antonio, e incluía transformar en un solo puerto Valparaíso y San Antonio, bajo una sola administración, bajo una sola planificación, para que aprovechar las ventajas competitivas de uno y otro puerto, no matarlos entre sí. En ese tiempo, cuando usted fue presidente del BBB, habían dos operadores en Valparaíso, estaba TPS y estaba los españoles, ¿no? Llegaron después. Eso pasa cuando fracasa la licitación de la expansión del puerto, la que yo dejé armada. Su idea era que Valparaíso y San Antonio pudiesen unir. Y esa idea que también la tuvo TPS en su minuto. TPS siempre pidió ser un monooperador. Pero todo Valparaíso nadie quería hacer. ¿Por qué se negaron posteriormente? Porque eso es mirar con vista muy corta los temas. Si mira, Valparaíso y San Antonio, desde el punto de vista de la logística mundial, son un solo puerto.
Son un solo puerto. Para ellos da lo mismo. Son puertos que están a 90 kilómetros de distancia uno del otro. Nada. Es como que si fuera un sitio 1, sitio 2, ¿no? Exactamente. Y yo cuando trabajaba con los chinos, cuando los chinos venían y conversábamos del tema, nosotros éramos un puerto juguete para ellos. Cuando tú tienes un puerto en Shanghái de 1300 sitios de atraque, exacto, y yo en Valparaíso tenía 8, ¿no es cierto? Y San Antonio otros tantos. Yo le decía, estos puertos son de juguete para usted, y los chinos se reían, es cierto. Entonces, cuando tú miras desde esa perspectiva, Valparaíso y San Antonio tienen que ser parte de la misma plataforma. Un solo plan estratégico de desarrollo. ¿En qué año estuvo usted aquí en la PB? Estuve en el gobierno de Bachelet, del 2006 a 2010. Imagínate, 2010. Germán, han pasado 15 años. Exactamente. Y en 15 años la EPB, a pesar de que usted sabe que los sueldos de la EPB son bastante buenos. Sí, pues. Yo no entiendo cómo el director de comunicaciones gana como 10 millones de pesos. Siempre digo lo mismo porque nunca me dicen nada. Pero, ¿por qué nos demoramos estos 15 años? ¿Quién debiese llegar a las empresas portuarias estatales? ¿Cómo se eligen esos cargos? Porque a lo mejor ahí el problema será la gente que llega que no hace caso. Mira, es parte del problema, es parte del problema. Yo debo decir, por ejemplo, que desde hace un año y medio, los expresidentes y exgerentes generales de EFE hemos sido convocados por las actuales autoridades que llegaron con este gobierno a una reunión, al principio una reunión informativa para recibir opiniones nuestras de lo que estaban haciendo. Ah, mira, la nueva camada de EFE recurre a ustedes. Sí, ellos una visión muy, muy de Estado, diría yo, Eric Martin y los ejecutivos actuales. Bueno, Piñera lo hacía mucho con los expresidentes. Bueno, Piñera a mí me dejó en el directorio de la empresa portuaria de Valparaíso después cuando llegó. Me pidió quedarme y en el directorio de EFE. Yo también alcancé a estar un año ahí. Renunció justamente en el estallido social. Bueno, y estaba ahí en EFE. Entonces, esa visión más de Estado. Entonces, lo que pasa ahí, ¿no es cierto?, es precisamente esa perspectiva más estratégica, ¿no? Una mirada más estratégica. Entonces, hoy día en estas reuniones que se mantienen, nos reunimos una vez al mes. Llevamos ya un año y medio reuniéndonos. Esto ha sido muy notable. Y ahí estamos los presidentes y gerentes de todos los colores, de todos los gobiernos que pasaron. Y tenemos, pero el 100%, diría yo, casi de coincidencia respecto a qué hacer con el futuro de ferrocarriles. Y estamos haciendo una propuesta hoy día, debo decir ya una primicia, a los candidatos presidenciales. Ese elenco de expresidentes y gerentes de EFE, junto con las actuales autoridades, le vamos a hacer una propuesta a los candidatos presidenciales respecto al futuro de los ferrocarriles en Chile y de EFE, porque tenemos visiones comunes compartidas. Y una de las cosas que planteamos es la composición de los directorios de EFE. Esa composición se debe profesionalizar, debe haber cierta continuidad, no cambiar a todo el mundo, que haya memoria histórica, que se compartan decisiones, una mirada estratégica de país, no de partido. Hoy día, en la parte de los directorios de las empresas públicas, así como Empresa Portuaria Valparaíso, la empresa San Antonio y EFE, se van cambiando. A todos. Pasan los 4 años de un gobierno y se eligen de nuevo. Y bueno, no. Entonces no hay continuidad. No hay continuidad, no hay aprovechamiento de lo que uno aprendió. Cuando yo dejé en la empresa portuaria, porque es mi costumbre esa, cuando yo dejo un cargo, yo dejo hecho una memoria. Pero no una memoria solamente de lo que hice, y para aplaudirme yo mismo. Exacto. De lo tanto bien que lo hice, qué bueno, claro. Sino que de los problemas de por qué se tomaron determinadas decisiones y cuáles son las decisiones que tienen que tomarse a futuro para seguir con el desarrollo que se trae. Y los directorios lo reciben. A mí el directorio que asumió después que yo, con Piñera, me llamaron para agradecerme. Me decían, mira, nosotros seguimos tu memoria y es casi un mapa de cómo debemos seguir trabajando. Vamos al diagnóstico, y antes de entrar a ferrocarriles, que es bastante apasionante, vamos al diagnóstico de la empresa portuaria de Valparaíso. Germán, cuando hoy día miramos la empresa que estamos con un problema tremendo, que no sabemos qué hacer, si hacemos un monoporador, no sabemos un monoporador, estamos esperando lo que diga justamente la Fiscalía Nacional Económica, etcétera. Tenemos un San Antonio que estamos también bien entrampados y vemos Perú con Chancay avanzando enormemente. ¿Cuál debiese ser la receta para tener ahora los próximos 5 años con Valparaíso y San Antonio? Mira, yo creo que la receta pasa mucho porque quien tiene que cumplir una función la cumpla, ¿no? Y yo creo que el Ministerio de Transporte hace muchos años y varios gobiernos que no viene cumpliendo plenamente las funciones que debe tener. El Ministerio de Transporte se ha transformado con los tiempos en un Ministerio de Transporte Público. Y de alguna manera no ha hecho mirada ciega, no ve que es responsable de todas las modalidades de transporte en el país, entre ellas la portuaria, la ferroviaria y todo eso. Entonces no hay política nacional para una cuestión tan importante como es el desarrollo de los ferrocarriles y los puertos. En ese contexto, con una política de desarrollo portuario, una directriz, tanto para los puertos privados como los públicos, uno marcaría un terreno desde el punto de vista de país. ¿Qué es lo que el país necesita desde el punto de vista de los aportes a las cadenas logísticas mundiales? No siendo un país fundamentalmente exportador. Entonces, esa mirada pequeña afecta muchísimo, porque no te permite tener la mirada que tú requieres para que el país se desarrolle. Ahora, es tan cierto que podríamos llegar a la conclusión, lo conversaba con gente de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica, que podemos llegar a concluir que a lo mejor el gran puerto de Chile no debiese estar ni siquiera en Valparaíso y San Antonio, que a lo mejor debiese estar en Iquique, por los corredores bioceánicos con Brasil.
Bueno, mira, esto de los corredores bioceánicos a mí ya me da como pena, me dan ganas de llorar de repente, porque Pues lo hubiésemos tenido hace mucho tiempo, ¿no? en 1991, como ministro de Transporte, yo organicé una conferencia internacional de ministros de Transporte y Obras Públicas de América del Sur, que se hizo en la CEPAL en Santiago. ¿Ya? Afuera, hasta hoy día se recuerda esa reunión. En Chile, nadie. Yo hice esa reunión ¿para qué? ¿Cuál era el tema? Los corredores bioceánicos. Y llegamos a acuerdos entre los ministros de Transporte y Obras Públicas de América del Sur con respecto a cómo impulsar ese proyecto. Ahora el presidente Boric acaba de firmar nuevamente un tema de los corredores bioceánicos, 25 años después. Bueno, hicimos ese acuerdo. La corporación de la CAF, ¿no? de Andina de Fomento, tomó el tema y el 2002-2004 yo soy invitado a Uruguay en la reunión de la CAF para decirme lo que habían avanzado, de lo que yo había hecho 10 años antes. Se habían creado los mecanismos de financiamiento de estos proyectos porque son financiamientos multinacionales y multilaterales. Y se hablaban de 3 corredores, porque tenía uno que Tres venía corredores, sí. era Paraguay por el centro, era uno que entraba Sí, por el sur, sí, uno claro. por el centro y uno al norte. ¿no? Y el sur, claro, centro y norte. Entonces, si nosotros entonces hubiéramos dado los pasos que iniciamos, porque desde Chile lo iniciamos, pero los gobiernos sucesivos no lo fueron siguiendo, nosotros hoy día no tendríamos el problema del desafío estratégico que nos plantea Chancay. De ninguna manera habría cambiado el panorama estratégico, geoestratégico, económico del posicionamiento internacional de Chile, sin duda alguna. Ahora, y la postura de Chancay tiene ese plus justamente por lo que la conexión carretera que puede tener por el norte del Perú. Bueno, es así, es decir, y Perú, ojo, Perú no solamente está desarrollando Chancay, está desarrollando otro puerto más al norte, también inmenso, y otro puerto más al sur, ¿no? Ambos muy grandes puertos. Y esos 3 puertos van a estar unidos ferroviariamente con el interior de Sudamérica, donde se produce una millonada de toneladas impresionante, todo lo cual va hacia. Aquí nosotros estamos observando un tremendo puerto hub, en puertos hub, en torno a... Y lo que nosotros vamos a hacer como país, vamos a terminar siendo, lo vaticinio, por favor, que lo traen. Vamos a hacer ¿no? esto de balotaje, ¿no? ¿Tiene otro Vamos nombre? a ser alimentadores de los puertos de Perú. De aquí a una década vamos a ser puertos alimentadores de los puertos de Perú. Vamos a empezar a dejar de transportar directo al Asia, porque Asia, China, va a concentrar todas las cargas ahí, O sea, porque logísticamente tiene más sentido. Nuestra fruta va a viajar de San Antonio a Chancay y de Chancay a Es muy Asia. probable. Alguna, la más perecedera o la que requiere llegadas más rápidas, quizás, tal vez parta directo. Pero va a haber un cambio. Ya se está produciendo el cambio. Las empresas navieras ya están cambiando sus contratos. Uno lee las noticias. Y que lamentable, Germán, que uno dice que en Chile, y eso es justamente por tener las personas idóneas en los puertos idóneos. Vamos al desarrollo del tren. De repente, uno habla de las políticas, y lo hablábamos recién antes de iniciar el programa fuera de micrófono, y uno dice, pucha, entender el desarrollo del tren en Chile. Somos un país largo, súper largo. Imagínate qué mejor que una línea de tren larga. Pero Chile antiguamente tenía un tren desde Arica o desde Iquique, ¿cierto? Desde Iquique llegaba a La Calera, Santiago y llegábamos hasta el sur. Pero eso se desarma en las políticas justamente del gobierno militar, de la dictadura militar. Así es. ¿Qué pasa en la historia? Contextualízanos esa historia y por qué justamente en el gobierno de Pinochet se desarma el concepto ferrocarril en Chile. Bueno, porque está esta visión extremadamente ideologizada de los Chicago Boys, del neoliberalismo, ¿no es cierto?, de privatizarlo todo, ¿no? Entonces, en ese afán ideologizado, fuertemente ideologizado de privatizarlo todo, la dictadura comenzó el proceso de desarme de la empresa ferrocarriles del Estado para privatizar. Y lo privatizaron, de hecho, porque quiebran la red norte, desde Calera al norte, se subdivide y se privatiza. Ferronor, Ferrocarril de Antofagasta, que lo toma Luxis para sus mineras, en varias empresas, se subdivide en varias empresas que se privatiza, es decir, la red norte se privatiza, ¿no? Pero nos siguen con el sur, ¿por qué? Porque ahí está el conflicto del canal Beagle, año 78. Año 78 con Argentina. Claro. Con Argentina, cuando intervino el Papa en la mediación, ¿no es cierto? El cardenal Zamoré y todo aquello, ¿no es cierto? Y en ese contexto se detiene la privatización porque en ese momento la dictadura se da cuenta que desde el punto de vista militar, geopolítico militar, hay que contar con un medio de transporte, porque en esa época Ferrocarriles fue usado para trasladar armamento al norte. El minado del norte, los tanques ¿Y por qué al norte si teníamos el conflicto en el sur? Porque podríamos ser atacados por Exactamente, Perú. Porque podía reeditarse la alianza Perú-Boliviana del 68, del 79, podía reeditarse en 1978-79 y atacarnos por el norte mientras nosotros estábamos distraídos en el conflicto con Argentina por el canal Beagle. Entonces, tenía toda lógica militar. Entonces, en ese contexto se paraliza la privatización de F y queda hasta ahí, digamos, ¿no es cierto? Y queda la red sur en manos de la empresa estatal. ¿Quién le da el verdadero impulso? Porque te acuerdas tú que cuando Ricardo Lagos, presidente, ¿cierto? Trae nuevos automotores, pero trae unos automotores españoles que nos salieron fatal, muy pues. malos, Sí, fueron fatal. horribles. ¿Qué pasó ahí? Yo creo que fue una pésima estaba decisión. Genjo, ¿no?
Creo que estaba Genco. Yo creo que fue una pésima decisión, desde luego, quedó probada por su propio fracaso, ¿no es cierto? Porque, mira, yo saqué la ley de modernización de ferrocarriles cuando fui ministro. Fue la última ley que firmé antes de renunciar al gobierno del presidente Elwin. Yo renuncié voluntariamente, no me echaron, debo decir. ¿Usted ahí renunció a ser el candidato a alcalde? No, para ser candidato a la presidencia del partido. Ah, perfecto. Cargo que gané. ¿Y por qué renuncié? Lo puedo decir en una frase, ¿no? Porque estaba en peligro la continuidad de la concertación. Ya. Y en el partido me pidieron, dada el peso político que yo había adquirido, ¿no es cierto?, que habiendo sido uno de los fundadores de la concertación, mi papel era más bien ir al partido para asegurar la continuidad de la concertación que seguir siendo un ministro de transporte. Y yo me salgo del gobierno, hago la trayectoria inversa, generalmente la gente quiere ir al gobierno y no salirse del gobierno, yo hice la trayectoria inversa y fui al partido y fui elegido presidente. Bueno, en ese contexto, la última ley que yo firmo es la ley de modernización de ferrocarriles, precisamente, ¿no? Que es de una gran batalla en el Parlamento por sacarla adelante. Y la idea era precisamente recuperar y modernizar ferrocarriles, ¿no? Pero después que yo salgo, de alguna manera se fue imponiendo una visión de Hacienda, y yo le he dicho muchas veces, Hacienda empezó a considerar a ferrocarril una especie de caja negra donde se le metía plata. Un saco roto. Porque saco roto. Y esa visión chica, estrecha, de cuidador de la caja del almacén de Hacienda, ¿no?, empezó a impedir el desarrollo de ferrocarriles. Yo cuando fui presidente de ferrocarriles luché contra esa visión. 2016, habían pasado todos estos años, harto tiempo. Y di una batalla y hice un avance. Logré con Hacienda. De hecho, si tú revisas la prensa, cuando yo fui presidente, yo desafié a Hacienda y lo dije. Mira, Hacienda siempre ha visto esto como una bolsa rota y no se dan cuenta que no solo matan a ferrocarriles, sino que al modo ferrocarril. Y ahí empiezan a llegar estos nuevos trenes, estos trenes nuevos que empezaron a... Mira, es que hicimos una cosa muy interesante entre los gobiernos de Piñera y Bachelet, porque hay que reconocer las cosas. Con Piñera se inicia un cambio de modelo de gestión de ferrocarriles. Es Piñera 1 el que rompe el Piñera concepto, 1. ¿cierto? Piñera 1 lo rompe. Y podríamos decir que Piñera 1 le devuelve los trenes a Chile. Yo diría, mira, yo lo digo con pena y lo he dicho muchas veces, ¿no? Lo he dicho con pena, que haya sido un gobierno de derecha y no los míos el que haya hecho eso, pero hay que reconocerse. Piñera hizo una inflexión en respecto a ferrocarriles y puso ahí a un hombre que fue clave, yo creo que fue Víctor Toledo, con el cual tenemos gran amistad hasta hoy día, nos conocimos entonces, colaboramos en el Metro Valparaíso los dos, era presidente del Metro Valparaíso y yo miembro del directorio, y ellos comenzaron una inflexión para transformar a Ferrocarriles una empresa mucho más empresa de lo que había sido, ¿no? Y se comienzan nuevos esquemas de financiamiento, y preocuparse del EBITDA, preocuparse del equilibrio operacional de la empresa, nuevas políticas que cuando viene el próximo gobierno continúa. ¿Y qué hicimos esos dos gobiernos, el de Piñera 1 y el de Bachelet 2? Y cuando yo presido Ferrocarriles, llevamos a la calificación internacional de ferrocarriles que le permite hoy día a Ferrocarriles, como lo hace, todos sus proyectos están siendo financiados con bonos de la deuda de Ferrocarriles, no del Estado. Ferrocarriles tiene más de 5.000 millones de deuda externa como Ferrocarriles para hacer todos los proyectos que se están haciendo. Sí, de deuda del Estado. Logró más autonomía financiera. Sí, también. señor. Y eso lo conseguimos entre el gobierno de Piñera, el gobierno de Bachelet, cuando yo fui presidente, creamos los instrumentos financieros, llevamos a la obligación internacional AF para poder colocar bonos de la deuda externa. Ahora, también hay un tema que tiene el sentido social, ¿cierto? El costo social o la rentabilidad social que puede generar ferrocarriles. Exactamente. Que yo siempre he creído que aquí en esta región nos están mintiendo, Germán. Porque uno ve justamente al presidente Piñera cómo salió de rápido el tren de Santiago a Melipilla, ¿cierto? Y cuánto nos hemos demorado de esta pequeña línea de Limache a Calera. Ahora, yo veo la rentabilidad social del tren Santiago a Melipilla mucho más alta que la de acá. ¿Será eso es un problema que hemos tenido en la región de Valparaíso en el desarrollo del tren? ¿Que nuestra rentabilidad social quizá en el interior es más baja y no nos han dicho, nos están mintiendo? Es parte del problema, sin duda alguno. Cuando yo estuve acá en Metro Valparaíso, en la administración de Piñera, con Víctor Toledo como presidente de Metro Valparaíso, nos correspondió dar una pelea, que Víctor me pidió que yo colaborara, estaba en el gobierno de Piñera, que era el gobierno de él, de traer 13 nuevos trenes para Metro Valparaíso. Y tú no sabes la batalla que tuvimos que dar con Hacienda de Piñera. Pedro Pablo Errázuriz, que estaba de ministro de Transporte. Y Víctor me pidió que lo acompañara en esa pelea. Y fuimos a Santiago y conversamos y discutimos y logramos que se decidiera traer 13 nuevos trenes. Y después que el gobierno de Bachelet... Y costaba por la rentabilidad social de acá, ¿no? No solo. Yo creo que la batalla más grande es contra el centralismo. No, porque, mira, yo cuando fui presidente de Metro Valparaíso hice reunión con los 3 presidentes de la República, expresidentes. ¿No? Me fui a hablar con Piñera, me fui a hablar con Lagos, me fui a hablar con Bachelet. Y a los 3 les enrostré. Dice, mire, ustedes cuando hablan de desarrollo de metro, solo se refieren a Metro Santiago. Exacto. Y resulta que ustedes tienen el posibilidad de un metro que está aquí al lado y que nunca más le pusieron ni un peso. Y el biotren, po.
Y el biotren es lo único otro fuera de Santiago. Exacto. Y ustedes eligen nunca más. Lagos trató de defenderse. No, si yo he dicho. No. Yo he revisado las entrevistas de todos ustedes y siempre que se refieren a nuevas líneas de metro es Santiago. Nada para Valparaíso. Yo di una tremenda batalla y que la llevamos y triunfamos con eso. Yo los apreté incluso públicamente a expresidentes. Mira, mi experiencia es que tú no sueles tener que tener convicciones, tenés que pelear por esas convicciones. De hecho, el Mercurio en esa época dijo que yo era raro que un tipo de nivel nacional peleara tanto contra el gobierno, digamos, que me haya designado. Ahora, Gilmán, ¿qué pasó con el tren Santiago-Valparaíso? Porque esta línea, ¿te acuerdas? La Fundación Piensa, Gonzalo Bofil de la Fundación Piensa hizo un trabajo notable, ¿cierto? La misma Fundación por el Desarrollo del Tren Santiago-Valparaíso. Llegamos a tener, ¿cierto? 3 circuitos distintos, uno por Casablanca, otro por La Hormiga, otro por La Calera. Tuvimos una empresa, tú estabas haciendo pero había otra empresa, no me acuerdo el nombre, pero había una empresa que estaba dispuesta a invertir, una española, que estaba dispuesta a invertir todo. ¿Por qué no avanzó eso? ¿Qué pasó ahí? Mira, es que con eso hay que tener cuidado. A mí también me ofrecieron en mi tiempo que era ministro una empresa japonesa que nos construían un tren rápido a Valparaíso en 2 minutos y qué sé yo qué, y sin subsidio, mentira. Exacto, porque decían que no están así. Mentira. Y yo te lo digo técnicamente, es mentira. Porque a mí me tocó evaluar como presidente de EFE ese proyecto que tú estás refiriendo, esos españoles y Sigdo Copper. Que se lo presentaron los últimos días a Bachelet. Bachelet estaba a semanas de irse, 2 semanas, y le presentan este proyecto. Y Bachelet nos pidió a nosotros en EFE que hiciéramos un análisis técnico de la propuesta. Era una mala propuesta, ¿no? Y le dijimos, tengo el informe, que le presentamos a Bachelet y dicen, eso es un mal proyecto. ¿Por qué? Porque este proyecto el Estado va a terminar poniendo una cantidad gigantesca en subsidio, porque lo que ellos decían que con la tarifa se sostenía el proyecto era mentira, no se sostenía. Y vamos a terminar poniendo un subsidio. Y el planteamiento que le hicimos a la presidenta Bachelet, mire, si el Estado va a tener que poner subsidio, y con toda seguridad algún subsidio va a tener que poner, que el Estado lo ponga donde mejor rente ese subsidio, no en cualquier parte para entregárselo al bolsillo de un privado, ¿no? Exactamente. Yo quiero que más bien haya un beneficio social. Hoy día la única forma que tenemos de recuperar el tren a Santiago es por Yayayo, ¿no? Es por La Calera. Yo diría que hay dos mecanismos para eso. Y eso está en el plan que elaboramos acá. Esa propuesta que yo coordiné el año 2016-2017 está ahí. En F Valparaíso. Tú lo puedes leer, está ahí, claro. La que nosotros propusimos ahí era una plataforma ferroportuaria entre la región metropolitana y los 2 puertos. Ferrocarril, pero ¿de dónde venía la conexión con Valparaíso? Cambiaba, porque EFE iba a invertir lo que se está haciendo en el trayecto Melipilla-San Antonio. ¿Ya? Y ya que se iba a hacer ese desarrollo con una inversión bastante gigantesca, son como 2.000 millones de dólares. Sí. La idea pero que tiene mayor rentabilidad social que la nuestra. Obvio. Entonces, ¿cuál era la idea? Sumar rentabilidad. Si todo esto es técnica y análisis económico. ¿Pero usted cree que el tren de carga puede llegar a Valparaíso? Puede, pues, y debe. ¿Y cómo lo hacemos? Desde Melipilla. La propuesta nuestra era, ya que va a haber... que entre por atrás. Entra Melipilla, Casablanca, ¿no? Y llega hasta Curauma, llega hasta la CEAL, proyecto que yo dejé andando en el puerto de Valparaíso. A mí me tocó ese proyecto de sacar las 46 familias que estaban ahí hasta inaugurarlo con Bachelet. Y con eso podríamos tener tren. Germán, nunca había escuchado esa idea. Sí, claro, porque efectivamente podemos tener el tren por arriba y tren funcionando las 24 horas, que hoy día no funciona. Más aún, en la propuesta que yo encabecé también, la extensión de la red de metro va a Curauma. Y la idea es que había una estación de metro en Curauma donde el tren de pasajeros que venía Santiago, Melipilla, Valparaíso llegaba a Curauma. Tú no tienes por qué meter el tren hasta Viña, Valparaíso, hasta abajo, el tren que viene de Santiago. No. Lo que necesitas es meterlo en la red urbana. Y con eso abaratas en 1/3 el proyecto, que es un proyecto que cuesta 4.300 millones de dólares. Pero si tú lo abaratas en 1/3, lo hace mucho más posible de financiar. Esa propuesta está hecha, está en la mesa, ¿no? Entonces, esa propuesta después en el gobierno de Piñera se dejó solamente la parte Melipilla-San Antonio, que es lo que se está haciendo hoy día, pero esa propuesta está vigente y uno tiene que hacer los estudios que indiquen, ¿no es cierto?, esa trayectoria, porque se necesita traer carga ferroviaria al puerto de Valparaíso para que Valparaíso sobreviva como puerto, pero también puedes traer una línea de pasajeros también hasta Curauma, para ahí desembocarla en una estación de metro que lo llevas hasta Curauma. Bueno, estamos con Germán Correa, la verdad que es apasionante, ¿viste? Mira, solamente quiero llevarte al tema de la región. ¿Tú dónde vivías? ¿Oriundo de acá de Valparaíso, la región? No, Santiago? Yo soy oriundo de Ovalle. Ovalle, sí. Soy oriundo de Ovalle, vivo hace muchísimos años en Santiago, con muchas ganas de irme a Santiago hace muchos años, pero ahí estoy porque ahí están las oportunidades de trabajo y todo lo demás. Y si salgo senador, obviamente me voy a venir a vivir acá porque me ha encantado siempre Valparaíso. ¿Cómo miras Valparaíso? ¿Cómo lo ves? ¿Está tan cochino Valparaíso? ¿Está tan, sí? Mira, en buena parte de la decisión que tomé de dar este paso bastante audaz en realidad de ser candidato, tan a última hora sobre todo, es ese, porque Valparaíso, ¿no es cierto?, tiene un nivel de deterioro inaceptable.
tiene un nivel de decadencia inaceptable. Cuando tú vas al centro, cuando recorres los distintos barrios, cuando ves las carencias de infraestructura básica, la conectividad. Yo he andado por las calles y conexiones desastrosas que tenemos en la región. Entonces, eso a mí me motiva profundamente a tratar de colaborar, como lo hice en el pasado con esta región. ¿Quién es el culpable que Valparaíso está así? Voy a decir, Porque todos le echan la culpa a Sharp, no, que ahora es su partner de lista, o su diputado dentro del pacto. voy a decir una cosa que es súper antipolítica, ¿no? Políticamente incorrecta. Yo creo que es culpa de todos los actores sociales y políticos de la región. Yo creo que lo que aquí falta, aquí tiende a predominar el que se vea la parte vacía del vaso más que la llena. Y tiende a predominar la falta de cooperación que la cooperación, la desunión por sobre la unión. Y yo creo que si todos miráramos a Valparaíso, a nuestro Valparaíso, desde una mirada de cómo queremos que la vida que queremos en esta región tan hermosa, sería distinto. Y unir fuerzas de izquierda hasta la derecha por Valparaíso. Se puede mantener la diferencia ideológica y política, pero yo estoy seguro, porque yo lo logré en esa comisión que presidí, porque ahí había gente de todos los colores, que podemos llegar a acuerdos con respecto a una propuesta de desarrollo para Valparaíso. Porque si no hay desarrollo de la región, tampoco va a haber progreso de las personas, de sus habitantes de esta región, que lo quieren, lo necesitan y lo merecen. Entonces creo que eso es lo que hace falta. Una mirada de más arriba, más generosa, más comprometida con la región en su conjunto. ¿Le gusta cómo lo ha hecho el gobernador Mundaca? Mira, Porque, yo creo porque cuando lo escucho hablar a usted, me imagino inmediatamente qué cargo político debiese tener esa mirada, que sería el mismo gobernador, pero el gobernador lo vemos más preocupado de otras cosas, no lo vemos tan preocupado de justamente ser ese pilar de unión para la región. Bueno, es que ahí tenemos un problema institucional, entre otras cosas. Más allá del ejercicio que haga Mundaca del cargo, y uno siempre puede tener un juicio sobre cualquier autoridad, yo diría que aquí tenemos gobernadores que son súper débiles. La institución de los gobernadores regionales son muy débiles. Los poderes que tienen para hacer. Los poderes que tienen para hacer, los recursos que tienen para hacer, que encima en este presupuesto se lo están recortando. Valparaíso está en el 7º lugar, la región del presupuesto nacional. Sí. Primero está Santiago, después está Concepción, y Valparaíso en el 7º, debíamos haber quedado en el 2º por lo menos. Sí. Bueno, entonces esto, y nuevamente todo va a Santiago, ¿no? Entonces, somos región tratados como de segunda categoría. Entonces yo diría, si nosotros, por ejemplo, cuando se produjo esto y Mundaca reaccionó protestando contra ese proyecto, yo dije en una entrevista incluso, todos debiéramos alinearnos detrás de Mundaca, todos, los empresarios, el sector público, el sector privado. Todos esperábamos eso cuando va a pelear justamente la moneda en el primer presupuesto, pero después se olvidó, pues se preocupó, se empezó a preocupar si él era candidato presidencial, si apoyaba o no apoyaba a Jara. No sé si pasó eso, pero lo concreto es que o uno apoya a sus autoridades cuando dan esas batallas, o esas autoridades quedan en el aire. Hoy día nos falta unión, dices tú, en la región. Absolutamente. Tener una mirada unida. Pero no en vacío, no es un discurso, sino que tras una propuesta. ¿Tú qué sabes de política y que ves el tema de las fuerzas parlamentarias? La región de Valparaíso elige, yo lo escribí en una editorial el otro día, 21 parlamentarios. Sí. Se eligen 5 senadores, 16 diputados o diputadas, ¿cierto? Si los 21 parlamentarios se unieran en una sola bancada, ¿qué se lograría ahí? Imagínate, se lograría mucho, porque seríamos 21 los que nos alinearíamos frente al gobierno central y decirle, no pues señor, yo tengo mis propuestas de desarrollo, yo no quiero recibir migajas suyas, lo que yo quiero es que usted me financie esto que yo levanté y elaboré, como la propuesta que elaboramos en el 2017. Eso, si usted me va a financiar, fináncieme esto, y alineo al sector privado, al sector público y a la sociedad, a la comunidad detrás de esas propuestas. Es otra cosa, Santiago responde, te lo digo porque estaba ahí, responde a la presión. Y el que pasa a la primera lista es el que presiona más y el que grita más. Esa es la verdad. Ni guagua que no llora no mama. Entonces, yo digo, perdonándolo. Me gusta ese dicho a mí. Entonces, yo te digo, si eso lo logras, si nos juntamos los 21 parlamentarios, si nos juntamos los industriales, el sector privado, la comunidad, las organizaciones, tras una propuesta que a todos le haga sentido, otro gallo nos cantaría. Así es. Germán Correa, ahí está nuestros espectadores, nuestros auditores que te escuchan. ¿Por qué tienen que votar por Germán Correa para que sea el próximo senador de la región de Valparaíso? Ahí están las cámaras de buenanoticia.cl para ti. Yo creo que deben votar B13 por todo lo que me han escuchado, porque son convicciones muy profundas que yo tengo. No son convicciones de último momento, ¿no? Yo he estado fuera de la política muchos años, pero si lo que me trae a este desafío es esto, ¿no? Que yo creo que puedo hacer un aporte, puedo concurrir a crear voluntades y a unir voluntades para que luchemos todos juntos y juntas por una propuesta de desarrollo para Valparaíso frente a Santiago. Santiago se come todo y yo creo que nosotros, si no nos unimos, esta región va a seguir deprimida y desastrosamente como está. Así que yo creo que no van a desperdiciar su voto si votan por mí, porque lo que a mí me orienta es todo lo que me escucharon hoy día. Esas son mis convicciones y siempre he luchado por esas convicciones con coraje, con valor. ¿Me han echado de pega por hacerlo? Sí,
pero es por dar luchas, no por no hacer la pega. Germán Correa, el invitado de esta noche en la entrevista por Noticia.cl. Buenas noches.